Muy buenos días para todos, para todas. La verdad que es una delicia hoy poder despertar y ver tan lindo día aquí en Kristiansand. Está siendo un día precioso y bueno, soleado, eso sí, todavía está un poco frío, pero ya se empieza a ver la primavera. Bueno, ya empiezan como a verse las florecitas de la primavera. Saludo a cada uno de los que están llegando, cada uno de los que se conectan en diferentes localidades o países. Bienvenidos los de Colombia. Un abrazo a todos, familia amada. Es un deseo pues enorme poder llegar a mucho más lejos, cualquier país a través de este medio. Y bueno, ahora los medios tecnológicos nos lo permiten, así que siéntanse en casa, bienvenidos. Los que estamos aquí en Escandinavia, en Suecia, aquí en Noruega, de diferentes partes, los que se conectan, muy bienvenidos. Espero que estén bien, se encuentren bien, así como nosotros estamos también aquí. Muy rico, pasando ya el tiempo en donde todo estaba cerrado, ya empieza a abrirse la ciudad un poco más y es pues muy rico poder ver la gente, ¿no? Hablábamos una vez con mi esposo cuando estuvimos en Oslo hace poco en una cita médica que tenía yo y caminábamos por el centro y decíamos, wow, o sea, verdaderamente esto no es nada si el hombre no está, el ser humano. Se sentía tan vacía la ciudad, tan apagada, que realmente hace falta. Y yo creo que bueno, mientras se van conectando, quería yo compartirles un texto que explica un poco también la situación en la que nos encontramos y bueno, lo quiero compartir más que todo porque esto nos da una perspectiva de parte de Dios. Nosotros como seres humanos pensamos, bueno, pero ¿y por qué pasó esto de este virus? ¿Por qué se convirtió en pandemia a nivel mundial, cierto? No entendemos muchas cosas, pero sabemos que Dios tiene el conocimiento de todo lo que sucede y Él o detiene o autoriza que las cosas sucedan. Y si eso es así, pues es porque Él tiene el control. Y pues pensando en esto, encontré un texto que hace un tiempo atrás leí, pero que me acordé ahorita y dije, bueno, voy a compartirlo porque cae como anillo al dedo. Ustedes, yo creo que les va a gustar muchísimo. Este texto está en Eclesiastés 3. En realidad, ahí, bueno, en todo el capítulo 3 habla de que todo tiene su tiempo y su hora, ¿sí? En la Reina Valera dice que todo lo que está debajo del sol tiene su hora. En la que yo voy a leer es la Nueva Traducción Viviente y dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Bueno, y como sabemos nosotros, pues todo lo que sucede está con la autorización y el permiso de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y cada cosa ha de suceder en su tiempo y en su lugar. Entonces aquí en el 3:5 dice, en la parte B, porque la primera parte dice un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Pero ahí viene el que yo les quería decir. Dice, hay un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse y no abrazar. En las otras versiones dice, y un tiempo para abstenerse de abrazar. Entonces, fíjense, o sea, Dios todo nos lo habla a través de las escrituras, a través del Espíritu Santo también. Las escrituras nos hablan de los pensamientos de Dios, de los deseos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros entender el propósito de Dios con la creación, con todas las cosas. Y pues es chévere, ¿no? A mí me parece chévere como que empecemos hoy el día con eso, sabiendo que hay tiempo para abrazar y este es un tiempo para abstenerse de abrazar. Para los que nos gusta abrazar, pues ha sido difícil, ¿no? Porque tenemos por naturaleza eso de abrazar y siempre para un saludo, aunque sea bien formal el saludo, pues uno da la mano, ¿cierto? Hasta eso ha sido difícil. Pero bueno, el mismo Dios dice, hay tiempo para todo. Este tiempo es un tiempo de abstenerse para abrazar. Entonces, todo está bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos abrazar en realidad. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Así que disfrutemos de cada momento de la vida
de cada ocasión. Aquí en este texto dice algo muy lindo, ya en la parte más abajito, en el 9, yo lo puedo leer por ustedes. Lo quiero leer porque esto también nos da como aún más perspectivas, y sabemos que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Y que es tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces aquí en el 9 dice: ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Esto encaja mucho con lo que vamos a hablar hoy, porque estamos hablando del lenguaje espiritual. Y ese lenguaje espiritual tiene un fundamento, y es que está sostenido por el propósito eterno de Dios. Todo sucede en su tiempo y en su hora, ¿cierto? Y nosotros eso es lo que hablamos, eso es lo que creemos, eso es lo que guardamos en nuestro corazón. Y dice así, todo. Dice que todo viene en el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que una noticia: no todo lo vamos a saber ni lo vamos a entender. Aunque Él dice que nos ha dado parte, o sea, nos ha sembrado en nuestro corazón lo que es la eternidad, el poder entender ciertas verdades celestiales y tener una convicción de que son así, es un regalo concedido por Dios para nosotros. Y pues eso es bonito, ¿no? Entonces, dice aquí, a ver, así que llegué a la conclusión, eso lo dice el que escribió Eclesiastés, está dando palabra de sabiduría, y dice: así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse. Si usted está alegre, coloque un corazón, y si no, decida hoy, ¿cierto? Alegrarse en el Señor. Dice: así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Entonces no nos preguntemos que por qué pandemia, que por qué esto, que por qué el otro. No, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y lo que se hace es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es lo único que nosotros podemos abrazar y en lo que podemos nosotros confiar y reposar. Así que disfrute a su familia, disfrute a los que están a su alrededor, disfrute el trabajo que tiene, ¿sí? El empleo en el cual usted dedica su tiempo. Ame las personas que están allí, abrácelas. Bueno, no, mentiras, abrazarlas en este momento no, es prohibido. Pero uno las abraza con otros detalles. Ahí ya estaba hablando de un abrazo físico, pero ¿cómo? Un almuerzo que hice ayer para mi esposo, que le gustó muchísimo y bueno, se sintió consentido. Entonces esas son formas de expresar el amor, la alegría, ¿cierto? El poder expresar a las personas lo que las personas son para nosotros, el valor que tienen, porque no solamente para nosotros tienen un valor, sino para Dios. Entonces disfruten allí. Me imagino que estarán tomándose un cafecito, un tecito. Yo no puedo porque estoy hablando, pero ustedes disfruten este momento de manera especial. Entonces, ¿cómo es? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Bueno, yo creo que comenzamos. Sabemos que la palabra de Dios está bendecida, es bendecida, y nosotros hoy nos proponemos disponer todo lo que, mejor dicho, somos, nuestra mente, nuestro corazón, para poder meternos de lleno en lo que vamos a tratar el día de hoy. Los que han estado viendo las anteriores transmisiones han podido darse cuenta de que estamos hablando de cuál es el lenguaje espiritual. Cuando comenzamos este tema, el pastor nos hablaba acerca de que hay una tendencia a pensar que el lenguaje espiritual es el expresar o el de manera audible decir: yo declaro, ¿cierto? Bueno, una cosa, yo decreto otra, yo establezco, yo reclamo, yo proclamo, bueno, una serie de declaraciones y en realidad como de palabras que
se ven a simple vista que son de una autoridad casi soberana, digo yo, porque wow, nosotros usamos esas palabras, pero estamos viendo de que eso no es un lenguaje espiritual, ¿sí? Si tú habías entendido que eso era un lenguaje espiritual, pues ya sabemos que no es así, ¿sí? A medida que hemos estado estudiando, también pues él nos comentaba acerca de que se puede pensar que porque se habla, se tiene el don de lenguas, entonces ese es el lenguaje espiritual, o si tiene la interpretación de lenguas, o si tiene el don de ciencia o el don de sabiduría. No, el lenguaje espiritual no es como el ser humano lo entiende, como nosotros a simple vista pensamos que es. En realidad, eso son simplemente prácticas que se han incorporado en la vida de la iglesia, las cuales en su mayoría tienen un desvío de entendimiento. Eso es más o menos lo que él nos dijo la primera vez. Y lo que hemos tratado el domingo pasado y lo que vamos a continuar tratando hoy, voy a hacerles un breve resumen. Se habló de la palabra, ustedes saben que hay muchos textos en donde se habla que la boca, cuando se habla de bocas, de lo que uno dice, tiene poder, pero habíamos visto que la palabra poder en la intención por la cual fue escrita es cuando habla de nosotros, los seres humanos, y especialmente nosotros los que somos creyentes, de que lo que nosotros decimos tiene un poder de vida o de muerte, y que con ella podemos bendecir y maldecir. Bueno, hay muchos textos, estuvimos tratando eso, y resulta que descubrimos que la palabra poder en el caso humano es un poder de influencia, así como los gobiernos tienen influencia, ¿cierto? Lo que uno dice tiene una influencia que abarca de manera que nosotros no alcanzamos digamos, a pensar antes de decir las cosas. Cuando dice que tiene el poder de la vida y de la muerte, no está hablando físicamente de una vida o de una muerte, ¿sí? Y tampoco está hablando de que nosotros tenemos un poder creativo de crear cosas para vida y cosas para muerte. Dios es el único que tiene el poder creativo. Nosotros tenemos poder de influencia, y eso no es nada desconocido para ustedes, porque no me digan que no han estado involucrados en algún chisme algún día. Si no han estado allí, han sido testigos. Y ustedes saben que se dijo una palabra, y para recoger esa palabra es como haber botado, bueno, si usted coge ¿cómo se llama? Una florecita. En Colombia hay una florecita que uno la sopla, es de maleza, y ella salen eso, y salen un poco, ¿no?, de cositas y solamente queda la cabecita de la plantita. Así es, y para recoger eso es muy difícil. Cuando dice poder de vida y de muerte, es que trae consecuencias carnales o consecuencias espirituales. La muerte es oscuridad, la muerte es ausencia de Dios. Entonces, ¿qué se pueden crear? Se pueden crear conflictos, puede uno, hacer muchísimas cosas, afectar a personas, dañar ambientes, cuando se usa mal. A eso se refiere con que tiene poder. Digámoslo así, sí, prácticamente es como la florecita. Es como el ejemplo más claro que viene como a mi mente. Vuela, y así como puede ser algo constructivo, que puede traer muchas cosas buenas y puede tener una muy buena influencia, así también las que no son dichas con una intención sana o pura, ¿cierto? Entonces hablamos esa diferencia del poder creativo, que solo lo tiene Dios, y el poder de influencia, que lo tenemos nosotros, o de dominio, ¿cierto? O una capacidad. Entonces, estamos en el asunto de mirar la diferencia entre la palabra positiva y la palabra de espíritu y vida, porque recuerden, esto es una palabra para creyentes, y si usted está con una disposición de querer, digamos, ser dirigido en la dirección que es correcta en cuanto a esta temática, tiene que tener una disposición para poder no solamente permitir que Dios trabaje esa parte en usted y le pueda revelar, le pueda ayudar a ver lo que es de lo que no es, aunque uno también lo hace intencionalmente. Yo soy mucho de, por ejemplo, cuando miro en el Facebook
palabras que la gente dice, obviamente la palabra positiva pues también pueden ser de poetas, ¿no? Donde se hablan palabras de sabiduría humana que tienen su parte, digámoslo así, positiva. O sea, son cosas que sí dicen y uno dice, sí, es verdad, tienen razón. Pero cuando colocamos esta palabra positiva en donde metemos a Dios y decimos una cantidad de cosas que realmente no son sustentadas por las escrituras, pues ahí estamos hablando de una fe humana. O sea, estamos tratando de creer algo que Dios no ha dicho. Y yo justamente vi hace poco un ejemplo. Hay muchísimos, pero solamente por traerles aquí un ejemplo. Había una fotico. Alguien publicó una fotico y decía, la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Entonces en esos textos así yo me quedo mirando, a ver, no hace las cosas sencillas, pero las hace posibles. En realidad esto no se puede tomar de esa manera. Aunque es con muy buena intención, no se hace con mala intención, se está haciendo sin entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la fe no es que haga las cosas sencillas. Primero, la fe es lo que Dios ha dicho que es, ¿cierto? Lo que Él establece y viene poco a poco a revelarse a nuestras vidas, y es en donde hay en nosotros una convicción de que eso que Él dice, aunque no lo estamos viendo, es real. Y normalmente lo que Dios dice son cosas que Él ya ha hecho en Cristo, en su muerte, en su resurrección, y en donde estamos ahorita parados, que es bajo el nuevo pacto o la nueva, la verdad presente, digámoslo así. Porque la verdad pasada era bajo la ley, ¿no? Bajo otros principios. Pero después de que Cristo resucita, todo el orden cambia, todo el orden, y hay unas cosas establecidas que solamente pueden ser reveladas por Dios. Entonces, la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Eso no es verdad. Yo puedo creer, como hablamos la semana pasada, esto de declaramos que este año compramos la casa, ¿sí? Entonces pongámoslo paralelo a esto. La fe no hace las cosas sencillas, ok, sí. Entonces yo digo, bueno, sí, puede que yo tenga dificultad mientras consigo el préstamo, ¿cierto? Pero esta palabra me está prometiendo a mí que va a ser posible, porque yo estoy poniendo la confianza de que eso va a ser así, o sea, de que Dios lo va a hacer así. O sea, prácticamente le estoy diciendo, yo te ordeno que esto que estoy creyendo me lo des. Entonces, para que vean, o sea, en eso tenemos que ser un poco más celosos de cuando leemos cosas y sencillamente las recibimos, porque agarramos esa mentalidad, que probablemente ya la tenemos de antes, ¿no? Entonces, esto es para nosotros poder diferenciar en lo que es una palabra positiva. Esto que se está diciendo ahí es positivo, sí, la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles, eso es positivo, pero es una fe humana, no está fundamentada en Dios, ¿sí? Dios no ha enseñado eso de esa manera. Él tiene una voluntad soberana y esa es la que se ejecuta, ¿sí? Claro que sí podemos pedirle tener peticiones, pero solamente se hace en su santa voluntad, en lo que Él considera bueno para nosotros. Normalmente no es lo mismo que nosotros consideramos bueno. Así es. O dígame si no, cuando usted estaba joven y oraba por una muchacha o un muchacho, Señor, yo quiero que sea esta, y después ya pasó algo y ya no, y luego ora por otra. Eso, para que nos demos cuenta nomás en esos sencillos detalles. Dios sabe qué nos concede y qué no. Entonces, a la final es la voluntad de Dios. Bueno, entonces, creo que ya no sigamos haciendo más resumen. Se habló bastante de bajo qué principios era que se hacían eso. Hay textos que se hablan con respecto a sustentar este tipo de fe, o digámoslo así, fe, porque no lo es. Este tipo de práctica. Hay muchísimos textos que se ponen en este sentido, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado un texto en donde se habla de que Jesús le dice a Pedro, bueno, sobre esta piedra, ¿cierto? Roca, edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino y te daré autoridad para que ates y desates. Solamente les voy a dar ese ejemplo, digamos, no voy a entrar en qué significa realmente lo que Jesucristo estaba diciendo allí, bajo qué contexto, bajo qué realidad estaba diciéndolo, porque aquí nos da, eso lo podemos tratar después. Pero hay una serie de textos en donde se nos presentan las cosas así, o sea, se nos ha sido enseñado que, claro, es bajo una autoridad y entonces
Por eso es que resultamos diciendo yo sujeto, yo declaro, yo arrebato, ¿cierto? Yo reclamo, yo establezco, mejor dicho, ¿qué más? Entonces, son bajo textos que se han puesto. Pero usted me dirá, bueno, y entonces yo cómo sé que cada texto significa en relación a eso. Eso no es tan complicado verlo. Yo ahorita les voy a decir cómo se puede, y eso lo puede hacer cualquier persona creyente. Lo que sí hay que tener en cuenta, es que, bueno, cada cosa se dice bajo un contexto, ¿sí? Bajo una época. Hay muchas cosas que se dijeron por lo que estaba sucediendo allí, porque todas las cosas que se dijeron se decían a personas de manera específica o a grupos demasiado específicos. Entonces toca examinar bajo qué contexto se dicen las cosas. No es solamente sacar una verdad y interpretarla. Ni tú ni yo podemos interpretarla a nuestra forma. La pregunta es, ¿cómo sé yo? Entonces, ¿quién tiene la interpretación real? Y una de las cosas que yo pienso que es súper clara, y yo creo que muchos maestros estarían aquí de acuerdo conmigo, es cuando nosotros leemos la Biblia y poder examinar lo siguiente. Porque cada uno sí podemos interpretar las cosas diferentes, eso sí es una realidad. Pero la forma más correcta es observando cómo era que Jesús se comportaba en relación a esto que estamos hablando de yo sujeto, yo declaro, ¿cierto? Pensamos que ese es un lenguaje espiritual porque se nos ha dado una autoridad y entonces podemos hacer todo eso y lo hacemos bajo unas promesas bíblicas a lo que a nosotros nos parece y nos conviene, ¿cierto? Pero ¿cómo fue que Jesús se movió cuando estaba aquí? Porque yo digo una cosa, si esto es una realidad y estamos en todo el derecho de decir sujeto, declaro, pues el primero que se le pudo haber visto esa realidad es al Señor Jesús, ¿cierto? Cuando Él estaba acá, seguramente, si esto es verdad, lo hubiera hecho, ¿cierto? Pero si usted examina cada cosa que Él dijo, especialmente no solamente las que le decía a la gente, sino las que Él le decía a Dios, ¿sí? Porque en las oraciones, hoy vamos a ver esas dos partes, lo que nosotros decimos cuando hablamos con la gente, cuando le prometemos cosas a la gente, ¿sí? Bueno, ahorita en este momento no logro acordarme de un ejemplo, pero en varias ocasiones sí me han venido, yo digo algo, me hacen una pregunta, ¿cómo estás? O expreso cualquier cosa y me dicen, no, yo declaro tal cosa, y de una vez ya me establecieron cosas que yo digo, bueno, ok, si Dios lo quiere así, así será. Eso lo vamos a poder ver bajo cómo Jesús lo manejó cuando hablaba con el Padre y cuando hablaba con la gente. Entonces, usted que está allí, abra su Biblia en Mateo 26, 39, Jesús, podemos ver un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos en donde podemos ver cómo Dios le hablaba al Padre, en qué posición era que se ponía, ¿cierto? Y cuando hablaba con la gente, ¿cierto? Por ejemplo, allí en el Mateo, ¿cierto? En el Evangelio, Mateo 26, 39, es uno de los momentos más intensos de la vida de Jesús. Este ejemplo lo quise sacar porque realmente piensa usted en el momento más intenso de su vida, el que haya vivido hasta este momento, en donde usted dice, wow, esto para mí esto es pesado, no me gustaría y no quiero pasar por esta situación, ¿sí? Él está frente al Padre, está en una situación súper complicada para él porque él lo expresa ahí y dice, que no sea como yo quiera. Era el momento en donde él iba ya pronto a ser crucificado, ¿sí? Y él llega y le dice eso a su padre, ¿sí? Voy a irme aquí al 39 para leérselos, yo lo tengo aquí en mi hoja, pero quiero. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, hay un montón de ejemplos así, en donde inmediatamente se ve, Dios es Dios, ¿cierto? Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Jesucristo reposa la deidad, ¿sí? Dice que en Él está toda la deidad, ¿sí? Y Él se postra bajo de su Padre, ¿cierto?
Imagínense, estamos hablando de Jesús, el que está delante de nosotros por el Padre, ¿cierto? Él es nuestro Señor, nuestro mediador, el Rey, ¿cierto? De este reino en el cual fuimos trasladados y en el cual estamos. Y llega este Rey de Reyes y se arrodilla y dice, yo no quisiera pasar por esto, así como tú seguramente no quieres pasar por lo que estás pasando. Dice, pero que no se haga mi voluntad, ¿sí? O sea, todo lo que Cristo hizo lo hizo bajo una mentalidad y era que se hiciera el propósito y deseo de Dios Padre. Y el propósito de Dios es eterno. Es un asunto no de un momento, sino es un asunto de una eternidad, ¿sí? Él tiene un propósito grande. Cuando digo grande, lo digo en ese término porque la palabra correcta es eterno. Él tiene un eterno propósito en el cual tiene muchos planes, ¿sí? Y en esos planes nosotros tenemos experiencias, así como las tuvo Él. Y dice, yo no quisiera hacer esto, pero que no se haga mi voluntad. Dice que no sea como yo quiera, ¿sí? Entonces, en esto de yo declaro, yo profetizo, yo decreto, de una vez, o sea, a mí me da vergüenza. Si yo viera en este momento al Señor Jesús haciendo eso, yo no sé, a mí se me caería la cara o qué sé yo, porque sería, o sea, si bajo el entendimiento de lo que tengo ahora, yo diría, no, o sea, yo también me arrodillaría y diría, ay, Señor, ¿cierto? Tomaría como esa gran enseñanza, ese reflejo de lo que Él es, y decir, bueno, seguro eso es lo que Él quiere formar en mí. Él quiere formar en mí un entendimiento de que Dios tiene una voluntad soberana, ¿sí? Que las cosas que me sucedan a mí, Él no tiene, digamos, no está lejos de eso. No es que algo se le haya pasado por alto. Yo sé que si algo me sucede, Él está viendo y Él está mirando con una mayor perspectiva. Obvio que yo le puedo decir, no me gustaría esto, Señor, yo deseo lo otro, pero que solo se haga tu voluntad. Yo solo quiero seguir tu voluntad y quiero hacer tu voluntad. Y esa es la que yo voy a aceptar, ¿sí? Y dice la Escritura que la voluntad del Señor es agradable y es perfecta, ¿sí? Y dice que no trae ni añade tristeza con ella. Entonces, vemos la diferencia. Yo creo que no es complicado para ninguno de nosotros el poder interpretar estas cosas. Por eso digo yo que hay muchos textos que se malinterpretan, pero de una forma en la que nosotros podemos guardar, de no empezar a crear enseñanzas fuera de la Biblia, o sea, antibíblicas, anti-reino, digámoslo así, que van en contra, se chocan bajo los principios de reino, es esa. Nosotros tenemos que observar dos cosas, y es cómo se movió Jesús aquí, qué fue lo que hizo, cómo era que él oraba, cómo era que él actuaba en las situaciones así, o cuando se encontraba a la gente, qué era lo que les decía, ¿sí? Y los apóstoles. Esos son dos puntos en los que nosotros nos podemos parar y examinar, mirar cómo era que oraban, ¿sí? Qué era lo que ellos enseñaban a la gente, ¿sí? Entonces, en este ejemplo lo podemos ver muy claro, ¿cierto? Ahora busquen allí Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Aquí vamos a ver ahora algo que el apóstol dice, el apóstol Pablo. Le está hablando con este pueblo en Roma. Entonces, esto del confesar, la Biblia sí habla de confesar, pero lo que nosotros confesamos es lo que de Dios estamos recibiendo por revelación o por entendimiento, porque son cosas que se nos dan a conocer. Eso es lo que nosotros hablamos o expresamos, ¿sí? No bajo lo que nosotros queremos y mucho menos bajo cosas de puro terreno natural, ¿sí? Aquí dice, ustedes van a decir, ay, pero ese texto, ¿qué? O sea, no me dice nada. Dice, ahí dice, espera, lo busco acá porque yo lo anoté aquí, pero no, creo que no, puede ser que no me salga igual que lo que ustedes tienen allí. Entonces dice, más el 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón está. En tu corazón, perdón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
Mira la palabra de fe que predicamos. Más que todo eso, más bien lean esta parte. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando estamos hablando de predicar, estamos hablando de proclamar, de declarar lo mismo, pero no como una palabra mágica, sino como una información que yo estoy dando en la cual yo estoy convencida, tengo una seguridad y una convicción inmovible, ¿sí? Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero él dice confesares. Y resulta que nosotros siempre hemos visto ese texto para todas aquellas personas que no han conocido de manera personal a Jesucristo. Cuando nosotros les predicamos, ¿cierto? Y les hablamos del Señor. Entonces imagínense, así nos hemos vuelto como tan encajonados que esa palabra es solo para eso. ¿Y saben qué? Si nos volvemos a lo que dijo Jesús ahorita, que no sea como yo quiera, sino como tú. Entonces ahora dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, si yo me ubico en que yo creo que mi Señor, por supuesto que es mi Señor, porque Él vino a sacarme del ámbito de tinieblas y de oscuridad al ámbito de luz y de vida, ¿cierto? Y Él es el rey de ese sector, de ese reino, de ese gobierno, ¿cierto? Y lo está ejecutando día a día con cada uno de nosotros, conmigo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús, o sea, eso era lo que se predicaba, no era declare aquí, declare allá. En todas las cosas es confesar al Señor como el que ordena y dirige mi vida. Y no es confesar de que yo declaro que el Señor es mi Señor. No, no, no. Cuando se confiesa es decir, Señor, yo estoy aquí en la tierra y el orden es este. Tú eres mi Señor. Y entonces, si tú eres mi Señor, tú tienes una voluntad que está sobre mi voluntad. Así que en todo esto te reconozco. ¿Sí? El reconocer o el confesar no es una palabra mágica. ¿Sí? Es una experiencia de vida real. ¿Sí? Yo puedo decir mucho que Jesús es mi Señor, pero vivo como yo quiero y interpreto las cosas como yo quiera y uso las cosas como a mí me parecen bíblicamente. Pero el confesar al Señor es más que unas palabras audibles, es una vida que expresa, que obviamente la expresa uno con su boca, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado, y yo no sé si ustedes sepan, yo he estado bastante enferma, ¿sí? Y yo sé, bueno, yo digo, a Dios no se le ha pasado por alto que yo estoy enferma. Yo sé que Él mismo es la sanidad y Él reparte sanidad como Él quiere, ¿sí? Y yo en este momento, por ejemplo, yo digo, bueno, pero si Él es mi Señor, Él tiene control de esto. Y Él para mí es la sanidad y Él sana. Eso no lo cambia nada ni nadie, aunque mi cuerpo esté diciendo otra cosa. Lo interesante es que todo tiene, cuando suceden cosas así, todo eso ayuda para bien, porque yo he aprendido un montón de cosas. También he aprendido cosas que he podido compartir a otros. ¿Sí? O sea, es una cantidad de cosas que me pongo aquí a hablar y no termino. Entonces, entre todas esas cosas, Dios tiene su santa voluntad involucrada 100%. Entonces, el hecho de tener esa convicción hace de que yo diga, no, pero yo no estoy, y yo soy lo que le digo a la gente, yo no estoy preocupada, yo estoy muy tranquila porque sé que mi vida está en manos de Dios, que todo lo que sucede conmigo, el Señor está allí más que yo misma. Entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Sí? ¿Para qué declaro sanidad aquí, declaro sanidad allá? No, o sea, Dios tiene el control y Él sabe por qué hace las cosas. Yo no estoy diciendo que Él me enfermó, pero que sí lo ha permitido, lo veo, porque es una realidad. Pero hay algo mayor que yo no logro ver, ¿sí? Pero yo reposo en Él, ¿sí? Y lo más curioso es que cuando hablo con Él, Él ni siquiera me habla de esto, no me habla de esto. Y yo tampoco pues le pregunto, o sea, Él me enseña otras cosas, pero sí he aprendido muchísimo y he podido también dar a otros acerca de eso. Entonces, eso es confesar el Señor, eso se confiesa con una acción, ¿sí? No solamente con la boca. Usted sabe que lo que está en el corazón es lo que sale por la boca. Lo que sale por la boca es esa identidad que yo tengo por dentro. Entonces, eso es confesar el Señor y eso es en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, no escoger al Señor, porque hemos de pronto entendido que el Señor es como esa lamparita de Aladín en donde uno lo frota, ¿cierto? Señor, ¿cierto? Dame esto, dame lo otro, yo quiero esto. Y entonces el Señor pues tiene que decir por qué.
hasta decimos, usted me dijo que pídame todo lo que yo quiera y yo se lo daré. O sea, todo lo sacamos de contexto. Entonces, no es así. Hay una voluntad que está sobre todos nosotros y es una voluntad eterna en donde Dios ya tiene un plan eterno, ¿sí? Dentro de ese plan estamos nosotros y hay una vida la cual vamos a llevar acá en la que también será la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera es que tú y yo podemos nosotros ver qué texto, o sea, cuando leemos esos textos, a qué se refieren, ¿sí? No es usar un texto por usarlo. Y si queremos ver cómo se movía el Señor Jesús y cómo se movían los apóstoles, jamás yo he leído que ellos dicen, dando enseñanzas de que ustedes decreten, ¿cierto? Decreten esto, ¿cierto? Decreten lo otro. Venga, que yo tenía aquí como unos ejemplos, ¿cierto? Decreto, declaro que no soy cola sino cabeza. Decreto que se abren los cielos, ¿cierto? Decreto que este año voy a cumplir mis metas o que este año me aprueban mi préstamo o decreto que abro el negocio o decreto aquí, decreto allá. No. Hay una realidad, Dios, tiene una voluntad. Tú eres un hijo de Dios, pues bueno, hay una voluntad perfecta para ti que está en el corazón de Dios. ¿Sí? Y así debe ser. Y todas las cosas que nosotros nos sucedan o que queramos pedir, que sean en la voluntad de Dios, como Dios le plazca, porque todo se hace de acuerdo a esa voluntad. Hasta Pablo también dijo por ahí en un texto, dice, oré muchas veces para que me quitaran este aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Oré 3 veces y el Señor me dijo, no, yo tengo suficiente gracia para ti. Mi poder se va a ver en tu debilidad. Entonces todo tiene un propósito. No es que nosotros atemos y desatemos y establezcamos. Eso no, eso ya tiene que ser erradicado de nuestras vidas, ¿sí? Y es el hecho de nosotros poder, ustedes que por supuesto todo lo que yo estoy hablando, deben verificarlo en las Escrituras. Ustedes no deben comer entero lo que yo hablo. Ustedes deben sentarse también y decir, venga, a ver, yo voy a mirar un poco esto. Yo sí quisiera saber cómo era que Jesús oraba, ¿cierto? Por ejemplo, cuando oró por los discípulos, dice, Padre, yo no oro para que los quites del mundo. O sea, ustedes saben cómo es el mundo con sus conflictos y problemas. Y dice, yo no oro para que los quites, pero sí oro para que sean guardados del mal, ¿sí? Entonces, él no empezó a declarar y a establecer, y eso que es Dios, Jesucristo, el mismo Dios, y jamás lo vimos declarando y estableciendo aquí y allá lo que le parecía. Él hacía lo que, y le encomendaba todas las cosas al Padre. Padre, sí, espero si es tu voluntad, ¿sí? Y lo mismo lo hicieron los apóstoles. Lean las oraciones que ellos hacían. Ellos oraban, no por cosas así, declaro y decreto, no. Ellos oraban para recibir sabiduría espiritual. Ellos oraban por revelación, para que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, les fuese revelado. Como que queremos conocerlo, queremos entenderlo, ¿sí? Para que supiéramos ¿a qué esperanza fuimos llamados? O sea, Dios nos llamó, pero ¿y para qué fue que nos llamó? Todo eso, Pablo oraba mucho por eso, para que los creyentes puedan experimentar lo que es vivir bajo el gobierno de Dios. Entonces, eso de declarar, y eso yo creo que ya a todos nosotros se nos cayó pues de la boca eso, porque eso no es bíblico y ustedes lo pueden verificar. Miren cómo se movió Jesucristo, cómo oraba, hacía sus oraciones, cómo le enseñaba a las personas que no es su voluntad, es la voluntad del Padre, ¿cierto? Los apóstoles también hicieron lo mismo, siempre señalaron la voluntad eterna de Dios y que en eso es que se ejecuta la voluntad en todas las cosas, aún en lo material, aún si compras casa o no, eso lo determina Dios. Y obviamente no solamente Dios, porque también en este reino Él nos da participación. Y si tú eres un perezoso que ni trabajas, pues tampoco esperes, ¿no? O sea, también hay que tener en eso un poquito de cordura, ¿sí? Pero Dios es el que da todas las cosas, empezando desde lo básico hasta y lo que Él quiera dar en realidad. Entonces, es eso, más bien esta cuestión cuando la palabra enseña del confesar, es traer a conciencia el señorío de Cristo. Eso fue lo que enseñó Cristo al traer a conciencia el señorío de Dios Padre. Ahora, cuando los apóstoles estaban, ellos traían conciencia del señorío de Cristo. Así es lo que realmente es.
Cristo el Señor y el que decide y el que establece y el que declara y lo que Él quiera, mejor dicho, ¿sí? Entonces, dice aquí, bueno, Pablo, mire las confesiones que hacía Pablo para que se den cuenta. Cuando pienso, eso está en Efesios 3 del 1 al 5, Efesios 3 del 1 al 5, dice, cuando pienso en todo esto, yo Pablo, porque está hablando digamos, cuando Dios le llama a él, dice, cuando pienso en esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Oiga, hay un paréntesis, prisionero. Cuando Pablo estuvo en prisión, él no dijo, yo declaro que mañana me liberan. Yo declaro y profetizo que no sé qué. No, no, no. Él estaba ahí y él sabía, si yo estoy aquí encerrado, es porque Dios permitió esto. Y aquí es donde yo voy a estar con él. Y por eso él decía, wow, todo lo puedo con él, porque estoy aquí en esta jaula y estoy experimentando cosas maravillosas con él. Me está enseñando un montonón de misterios que tengo que salir a comunicar, ¿sí? Entonces, cuando dice prisionero de Cristo, no fue que Cristo lo metió en la cárcel, sino como diciendo, la autoridad máxima es Él. Si me metieron ellos, claro, me metieron ellos, pero hay una autoridad máxima que lo permitió. Entonces, en eso reposo yo. Y dice, bueno, dice, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles o ustedes, todos los pueblos. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, hay un punto aquí. Dios mismo me reveló su misterioso plan. O sea, hay un plan en todo lo que Dios, o sea, un plan eterno, ¿cierto? Cuando lean esto que les escribo, porque era una carta, entenderán la percepción que tengo de este plan de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos y apóstoles y profetas. Entonces, todo se ejecuta bajo un propósito eterno. Todo lo que sucede está direccionado en eso, no en lo que queramos o lo que no queramos, aunque lo pidamos con buenas intenciones y deseemos cosas con buenas intenciones y hayamos profetizado y declarado y bueno, establecido cosas con buena intención, pero desalineadas con el propósito eterno. El propósito eterno es que Jesucristo sea nuestro Rey, el que gobierne nuestra vida, así como dice en Apocalipsis, a Juan se le reveló que decía, como Rey y Señor del cielo es su palabra, lo que estableció. Bueno, eso es lo que vamos espérenme un momentico que estaba leyendo aquí mal. Dice, aquí en Apocalipsis 19:16, por si lo quieren anotar. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en realidad todo es por Él y para Él, ¿sí? Démosle gracias a Dios que nos ha hecho partícipes de su vida, estar cerca de Él, el poder habitar en Él y que todas las cosas sean de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, yo puse aquí unos ejemplos y creo que ya es con lo que cierro yo el día de hoy. Dice, ¿qué podemos confesar? ¿Cuál es el verdadero idioma espiritual entonces? Podemos confesar, por ejemplo, que yo lo hago. Digo, Señor, yo sé que tú eres mi sanidad. O sea, mi cuerpo, Él se beneficia de ti. Y tú en esta debilidad, tu poder lo voy a ver claramente. Y no necesariamente como nosotros pensamos, pum, se sanó. Dios tiene otros lentes que se los hace ver a uno también diferente. Él es mi sanidad. Sé que en Él puedo descansar, ¿sí? Usted puede decir, sé que en Él descanso. Si usted quiere decir algo, dígalo pero con convicción. O sea, si verdaderamente usted lo cree, si algo ha de declarar, ¿cierto? Si algo ha de expresar para su propio corazón y para de pronto decirle a una persona, mi descanso es Él, eso es. No, yo declaro, no, mi descanso es Él, tú eres mi paz, Dios es mi paz. Él dijo que Él me dejaba su paz y no es como la del mundo y tampoco es esa paz que yo comprendo, es una paz que verdaderamente la puedo ver en medio de la aflicción, ¿cierto? Sí, tú eres mi pronto auxilio, Señor, en esta situación. Hay muchas frases, o sea, mucho que uno le puede expresar, pero todo es bajo un fundamento de la Escritura, ¿sí? Sé que tú eres fiel, que nos fortalecerás, tú nos guardarás del maligno, por ejemplo dicen Tesalonicenses. Sé que en todas las tentaciones tú, Señor, me das la salida y por eso puedo estar tranquila, segura.
Padre, yo te amo y por eso yo quiero obedecerte en todo lo que tú quieras, ¿sí? Eres tú el que llenas mi vida de sabiduría. Quiero recibir, Señor, esa aún más revelación de quién Cristo es, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay una que dice, sé que soy justa y fui declarada así por causa de tu obediencia. Eso lo dice la Escritura, porque Cristo obedeció por esa causa. Dios Padre dijo, en Cristo te obedeció. Y yo te doy gracias. O sea, si hemos de declarar, declaremos las realidades que tenemos en Dios, ¿sí? Y alineémonos a lo que es la intención original basado en el propósito eterno. Y es que Cristo reine y gobierne. ¿Sí? No es lo que nosotros queramos y que queramos declarar y profetizar y establecer, sino que es su voluntad, ¿sí? Y si algo has de orar, ora en la voluntad de Dios, ¿sí? En la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que esto ha quedado bastante claro. Para mí, por ejemplo, fue bastante claro cuando entendí que ni Cristo hizo esas prácticas, ni los apóstoles, nunca les vi. Es más, hasta para la sanidad, cuando estuve estudiando acerca de la sanidad, él nunca les decía, declaro sanidad, lo declaro, sino ellos decían, solamente decía, sé sano, en la autoridad que en ese momento el Espíritu le daba. Y justamente la persona sí se sanaba, pero porque era dirigido por el Espíritu. Porque en uno de los casos, por ejemplo, me pareció, wow, ahí es donde uno ve que todos debemos movernos bajo la voluntad de Dios. Él se fue a un viaje, se fue con un pastor, se fueron de misión, y en la mitad del viaje este pastor se enferma. Y se enfermó tanto que Pablo, imagínense, antes de viajar, sanó y resucitó a un muchacho y bueno, hizo hartas cosas así con la autoridad que Dios le dio en eso, ¿no? Y entonces le dice, no, devuélvase para la ciudad otra vez. Y pues la congregación de este pastor estaba orando para que el pastor no perdiera la vida. Entonces yo digo, bueno, ahí me pregunté yo, bueno, entonces Pablo, ¿por qué no le dijo, no, sé sano, sigue conmigo el camino? Porque hay una voluntad de Dios y eso es lo que nosotros debemos entender. Hay una voluntad de Dios. Si Dios no quería que este hombre fuera, pues ok, entonces, y él recibió después sanidad, pero en el momento Pablo no lo hizo. Yo creo que lo hizo bajo la dirección del Espíritu, ¿sí? Entonces, dependamos más de Dios, ¿sí? Para nosotros depender de Dios, pues tenemos que conocerle más, porque uno no depende de alguien que uno no conoce, qué susto. Es cierto, pero si uno empieza a conocer más y más al Señor, empieza esa dependencia a crecer, a crecer, a crecer, y todas las cosas de verdad que uno las pone bajo su voluntad. Ya no mira uno lo que uno quiere. Obviamente uno dice, bueno, Señor, me gustaría esto, pero pues, si tú quieres, ¿no? Y si el Señor quiere, lo hace, y si no, no. Pero vamos a estar bien. Entonces, esa es mi palabra de aliento para ustedes. Su vida no está desamparada. Dios, el Todopoderoso, le tiene allí en el terreno de Él, ¿sí? Y Él todas las cosas las va a usar para su bien. Entonces, más bien, entienda qué es lo que Dios quiere hacer aquí, ¿sí? Alíñese con Dios, hágase un aliado y va a poder entender esa voluntad perfecta que Dios tiene, no solamente para usted, sino esa que tiene en su eterno plan. Yo les agradezco hoy han sido pacientes y han escuchado ya como 50 minutos, 40 minutos más o menos. Me alegro mucho de poderles haber compartido esta verdad. Para mí ha sido enriquecedora y yo creo que también para ustedes lo ha sido. Ya también me han hecho comentarios de que les ha bendecido estos cortos o largos mensajes. Y sigamos para adelante. El Señor es el Rey, Él es el que va delante de nosotros, nuestro gobernante. Sí, déjese dirigir por Dios, déjese tratar por Dios, déjese formar por Dios. Dele gracias por todo lo que tiene y por todo lo que está sucediendo en su vida, que nada está salido de la voluntad del Señor, nada, nada. Y en eso es que nosotros reposamos. Entonces, le envío un abrazo a cada uno desde donde se encuentran, en el país que estén. Un abrazo lleno de amor, ¿sí? Sea agradecido cada día, sea agradecido. Escuche la voz de Dios, escúchela y lea las Escrituras para que el Espíritu le revele aún más verdades que hay allí escondidas en ese libro que se nos dejó para nuestro propio bien. Les amamos muchísimo, esperamos verlos pronto, Dios mediante.
y que tengan una excelente semana, bien productiva cada uno de ustedes. Bendiciones.